Lo primero, agradecerles que hayan venido a uno de los apartados del quinto certamen dedicado a mostrar los dulces de convento que se celebra en Fregenal, este quinto mercado de dulces conventuales. Esta es una de las actividades que va tomando fuerza en estos últimos años. Este año yo creo que va a marcar un punto de inflexión porque, sin querer desmerecer lógicamente a la gente que ha venido en ediciones anteriores, previas a Fernando Román es sin duda alguna uno de los profesionales más importantes que hay, no solo en Extremadura, no solo en España, sino a nivel mundial. Tendrían ustedes que ver de qué manera se reclinan los japoneses cuando Fernando Román llega por aquellos países. Y es que ha venido hace muy poco de la frontera con Alemania, visita muchísimos países ofreciendo precisamente lo que vamos a hacer hoy aquí, una clase magistral, asesorando a hoteles de la mayor reputación y a personal dedicado a la repostería con muchos galones y enseñándoles cosas como las que vamos a aprender nosotros aquí esta tarde. Tenemos que decir que a Fernando, además de avalarle una vida entera dedicada al mundo de la repostería, pues es precisamente campeón de Extremadura de repostería, además de medalla de bronce en el Campeonato Nacional de Gastronomía. Además, él tiene un caballo de batalla que a mí, por otra parte, me parece algo muy importante y digno de poner en valor, y es dignificar el postre, porque da la sensación de que vamos a un restaurante, nos quedamos en el primero, nos quedamos en el segundo, nos quedamos en el aperitivo y el postre, bueno, pues parece que no tiene importancia, y tiene muchísima importancia porque al final, como él dice, es el último recuerdo que nos llevamos de una velada, es el broche de oro. Él está precisamente en eso, está en poner en lo más alto el postre, la repostería y en que nos entren ganas de comenzar por el final, que es lo que él ofrece, el toque más dulce. Hoy, como no podía ser de otra manera, en lo que se va a centrar, en lo que se va a focalizar, es en la repostería conventual. Hay mucha literatura, la verdad es que es cierto que los monasterios han sido siempre un lugar donde la repostería ha tenido un peso muy, muy importante. Me comentaban hace un ratito y me hacía muchísima gracia, porque no lo sabía, que, será porque no me he casado todavía, que que a los conventos se llevan docenas de huevos para que no llueva el día de la boda. Entonces, claro, pues las monjas tienen tal cantidad de huevos que el huevo es uno de los elementos importantes, ya nos lo explicará ahora Fernando, dentro de la repostería conventual. Son, como pueden comprobar, ingredientes, bueno, pues ingredientes muy asequibles: manteca, azúcar, harina, un poquito de canela, huevo. Y también ha querido hoy Fernando, y eso me parece una cosa digna de poner en valor, él que está todo el día con las esferificaciones de yo no sé qué, con el nitrógeno líquido de yo no sé cuánto, lo que ha querido es hacer algo sencillo y con elementos que todos tenemos en nuestra casa para que los podamos reproducir sin ningún problema. Podíamos haber traído aquí una Thermomix, un horno de yo no sé qué, pero no, tenemos un pequeño horno como el que pueden tener cualquiera de ustedes en su casa. ¿Eso qué es lo que nos va a permitir? Pues nos va a permitir que cuando salgamos de aquí, si nos apetece, pues nos pongamos todos a hacer perrunillas, que es lo que vamos a hacer. Pero queremos aprovechar también para que en este ratito que vamos a pasar juntos, porque si no Fernando habla mucho y nos va a contar su vida, aprovechéis, pues yo qué sé. A mí las magdalenas no me suben. Yo no sé si le tengo que poner un papel o le tengo que poner 3. Yo no sé qué me pasa con los huesos de santo, que no coge en forma de hueso. Las yemas yo no soy capaz de hacerlas. Lo que queremos es que si tienen algún tipo de dudas, como sabemos que hay mucha afición a hacer este tipo de dulces, hay fechas clave. Esta podría ser una de ellas, desde aquí hasta Navidad. La otra fecha clave, Fernando, yo creo que es de cara a Semana Santa. Correcto. Pues que nos preguntéis, oye, ¿qué hago con el pestiño? ¿De qué forma hago un gañote? ¿De qué manera hago las virutas? Las virutas se conocen aquí también, ¿no? Es que hay algunas que tienen unos nombres diferentes dependiendo de la zona en la que estemos. Así que todo eso es lo que vamos a hacer hoy con Fernando Román. Yo desde aquí
mi agradecimiento, insisto, para cualquier duda, lo único que tienen que hacer es levantar la mano, nosotros vamos para allá, hacemos la pregunta y entre todos aprendemos y pasamos una tarde muy agradable. Así que yo creo que se merecen un aplauso a ambos por haber venido y que disfrutáis mucho. Muchas gracias, Avi. Desde luego, da gusto hacer este tipo de showcasing o de talleres o como lo queráis definir, teniendo un presentador de lujo como el que tengo y sobre todo muy grata la presencia aquí de personas y compañeros que hacía tiempo que no veía y bueno, me ha alegrado muchísimo porque ha sido más una sorpresa la que yo me llevo. Antes de empezar os presento a Ana, es mi compañera y bueno, aunque no tiene nada que ver tampoco en este mundo, pero bueno, me hacía ilusión y a ella también porque estuviera aquí conmigo y bueno, disfrutara de este momento junto con todos vosotros y agradeceros a vosotros la presencia y sobre todo pues al ayuntamiento y bueno a los concejales o a las personas que gracias a ellas pues puedo estar yo aquí hoy para amenizar un poquito y para explicaros un poco lo que voy a elaborar. Como bien ha dicho Javi, va a ser una perronilla. Si veis, los dulces conventuales siempre se han caracterizado por ser dulces secos, dulces que bueno, pues también llevaban mucho azúcar y mucha grasa, sobre todo por el tema de la conservación. Y uno de los dulces típicos, al celebrarse el quinta feria o certamen de conventos que hay, pues uno de los dulces muy típicos que es la perronilla. De hecho, incluso la perronilla, y más la perronilla extremeña, ahora hablaremos un poquito del tema de las perronillas, pues se dice, hay varias versiones, ¿no? Una que es un dulce conventual y otra versión que hay es que realmente quienes lo inventaron o quienes lo empezaron a hacer fueron los pastores de las transhumancias. Antiguamente, pues la transhumancia, sobre todo en Extremadura, pues era un oficio por excelencia y era de lo que más había, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba antiguamente? Pues como eran largos días y jornadas mientras se pastoreaba y se llevaba el rebaño para pastar, se tiraban muchas horas y muchos días fuera de casa, pues las comidas que se hacía, pues esa comida muchas veces hoy en día la seguimos elaborando, ¿no? Y eran unas comidas muy contundentes. Bueno, pues ellos llevaban animales, llevaban perros para que les sirvieran de guía para el pastoreo, ¿no? A los perros se les daba de comer siempre la sobra, pero cuando eran largos periodos de transhumancia, sobras no había apenas ninguna. Entonces los pastores elaboraban con harina y agua una especie de pasta que luego la quemaban y esa se lo daban de comer a los perros. De ahí derivó la palabra perrona o perruna, como le quieran llamar, y bueno, no tiene mucho que ver con la elaboración final de las perronillas, pero sí se dice que ese fue, como quien dice, el inicio de las perronillas que vamos a hacer ahora. ¿De qué viene la palabra perronilla? Pues venía de esa palabra de perrona, de perro, y ya, que significa chico, ¿no? Pues perronilla, pequeño perro, dulce perro pequeño, o sea, como algo muy cariñoso que se les llamaba al animal, y de ahí se quedó la palabra perronilla, ¿vale? En grandes rasgos, para explicaros un poquito la procedencia, esa es una de las procedencias que viene la perronilla. Otra, ya digo, es un dulce de toda la vida de los conventos. Mirad, vamos a utilizar yo siempre digo, igual que la pastelería clásica, y ahora mientras mi compañera Ana pues va amasando los elementos y los ingredientes, os voy a explicar un poquito más, ¿no? Pero para empezar, deciros, como muy bien ha dicho Javi, son elementos muy sencillos: manteca de cerdo, anís, azúcar, canela, yema y harina. Poco más. Mezclado, se hace una pasta y se cuece. ¿Qué es lo importante de estas elaboraciones tan sencillas, como yo siempre digo? Son muy sencillas, pero tienes que tener mucho cuidado a la hora de elegir la materia prima. Una manteca cerdo de calidad. Un anís, en este caso he utilizado un anís seco y el más famoso que hay por aquí es el de Cazalla. Vamos, por aquí es la parte de Sevilla. Mi pareja es cerca de allí de Cazalla y es un anís seco. No es dulce, ni semidulce, ni nada. La característica de esta perronilla es que utilizamos un anís seco, una manteca de cerdo de calidad, azúcar,
una canela de calidad también. Encontrar estos ingredientes, la canela a lo mejor en grandes superficies es complicado. Vamos a trabajar con el mercado de cercanía, con el kilómetro cero, con nuestro, sin desmerecer ni tampoco las grandes superficies ni nada. No quiero meterme en ese conflicto de batalla, pero todavía tenemos algunos ultramarinos o personas que conocemos que nos pueden traer unas materias primas de calidad como es una canela en polvo, ¿no? Unos huevos que sean buenos también. Y importante el apartado de la harina. Cuando hacemos este tipo de dulces, sobre todo de bollería, de pasta, de dulces secos, de las perronillas, que es lo primero que me dicen a mí la gente. Bueno, es que la perronilla hay un pequeño problema, que yo cuando la hago o se me queda muy mazacote o se me desmorona. Esta perronilla que he traído así de muestra está hecha desde hace una semana, tiene una textura que parece que es dura, pero luego, sin embargo, a la hora de partir es súper... a la hora de meterlo en la boca es súper jugosa, se deshace en boca, se queda como terronada, pero me mantiene la estructura, ¿vale? Esto me lo va a dar el tipo de harina que yo utilizo. Harina es complicado encontrar harinas en los supermercados, lo digo sinceramente. La harina normal, simple, que se encuentra en los supermercados, nos podría valer, pero no nos saldría con esta textura, nos saldría un poquito más, se nos desmoronaría, ¿vale? Esta harina, nosotros trabajamos con tantos por cientos de W, o sea, de las fuerzas de las harinas. Esta es una harina de 120 W, quiere decir que es una harina floja, es una harina que el gluten que tiene o las proteínas que tiene este tipo de harina no tiene una fuerza para que me quede un mazacote, ni tampoco tiene una flojera, es tan floja como para que se me desmorone. Para resumir, si queréis hacerlo en casa, la única harina que podéis encontrar en las grandes superficies es la harina normal. Nunca compréis harina de repostería para hacer pastelería, valga la redundancia, porque llevan siempre levaduras, llevan acondicionadores de las harinas, llevan, en fin, 200.000 cosas. Prefiero utilizar una harina normal que una harina de repostería. Siempre me dará un mejor resultado la harina normal y añadirle yo la levadura en polvo, los gasificantes, los impulsores, todo lo que yo quiera aparte, porque sé lo que le estoy añadiendo. Cuando yo compro una harina no sé el tanto por ciento porque tampoco me viene muy bien estipulado. Entonces, consejo para las personas que quieran hacer dulces caseros o cualquier tipo de otra elaboración que requiera de una harina así, de esto, no compren nunca harina de repostería, siempre harina normal. Os saldrá mucho mejor, ¿vale? Entonces, bueno, pues para empezar os voy a explicar un poquito qué es lo que va a hacer mi compañera y yo voy a seguir hablando porque me dijo Javi, yo tengo correa. Y luego, bueno, cualquier pregunta me podéis cortar o cualquier cosa decir. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? La perronilla es muy sencillo. Vamos primero, mi compañera. Antiguamente se hacía con una pala de madera, ¿vale? Se amasaba. Hoy en día tenemos la Kitchen, la Thermomix, lo metemos todo, le damos 4 vueltas y fuera, lo tenemos listo. Aquí lo vamos a hacer con la pala. Ahora cuando eche el anís voy a pasar, bueno, tengo aquí el bote que lo he sacado para que vean el olor que tiene este anís. Pueden pasar para que lo vayan oliendo. Y ahora os pasaré la canela para que huelan y veáis la diferencia de comprar un anís de calidad, una canela de calidad a la que se compra por ahí. Esta canela, no os quiero mentir, yo lo tenía en el bote, ya me queda muy poquita porque es de mi padre. Mi padre se jubiló, tiene 77 años, se jubiló a los 65. Pues hace, Javi, ¿tú que haces las cuentas? Pues hace, un montón. Tiene 15 años, ¿eh? 15 años en un bote. Es la misma, ¿eh? La van a oler, no engaño. Bueno, pues lo que va a hacer mi compañera va a ser, pues ahora con la pala, la manteca de cerdo que esté pomada. Ahora os diré las cantidades para que toméis nota de la receta. Sí, le vamos a ir añadiendo los ingredientes poco a poco. Primero el anís. El anís, ya digo, el anís seco, un anís bueno. Que no tenemos el de cazalla porque no es complicado ir a cazalla por ella, que tiene fama de los anises. Vale, pues un anís por aquí, pues el machaquito. No sé si lo conoces, el anís seco machaquito también es potente y también es bueno, ¿no? Y nada, bueno, cuando lo tengas un poquito le vas añadiendo el azúcar, la canela, las yemas y la harina. La harina yo he utilizado un poquito de levadura, muy poquito, porque tampoco quiero que la perronilla me desarrolle mucho porque entonces sí se me desmoronaría, ¿vale? Entonces le echo muy poquito. Como os comentaba, bien, esta elaboración antiguamente se hacía con aceite. O sea, la manteca vino, en la época medieval sobre todo,
porque el aceite de oliva era reservado para los señoritos, los señores de la corte, los nobles. Entonces el aceite era un oro que estaba prohibidísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues utilizaron la manteca de cerdo y empezaron a hacerla con manteca de cerdo. Por eso digo que el que quiera por el tema de las grasas saturadas, porque la manteca de cerdo no deja de ser una grasa saturada, se puede hacer con aceite de oliva, ¿eh? O sea, sin ningún problema, saldría el resultado igual. ¿Perdón? Sí, por ejemplo, claro, pues aceite de oliva. O sea, de hecho, ya digo que al principio es... Sí, no, de hecho se hacía, es una grasa por otra, no pasa absolutamente nada. De hecho se hacía con aceite de oliva. Por eso estoy diciendo, el hecho de que lo hacían las monjas era porque tenía doble moralidad religiosa al utilizar la manteca de cerdo. Entonces, pues bueno, por ese aspecto, pues lo empezaron a elaborar. Decir, antes de seguir con el tema de las peronillas que nos centra, que hay que romper una lanza a favor de las monjas de clausura, de los conventos, porque gracias a ellas mucha de la cocina actual que tenemos, mucha de nuestra gastronomía, es porque la han conservado las monjas. Antiguamente, digo, también el tema de... ¿Está vacío? ¿Vacío lo sacaste? Sí. El vaso. En la época medieval, bueno, pues las doncellas, las damas de los nobles, pues cuando iban a los conventos o cuando pasaban una estancia de formación en los conventos, para que se le hiciera más amena la estancia en esos muros fríos que todos sabemos que hay en los conventos, pues claro, ellas eran de la nobleza, entonces se llevaban su propio recetario, sus propias comidas, sus propias cosas, y para comer ellos bien, también atendido, y para mitificar un poquito lo que era la estancia en el convento. De ahí las monjas pues se fueron nutriendo de toda esa cultura gastronómica que le iba llegando, y entonces las han ido conservando y manteniendo. El tema de el por qué empezaron a elaborar dulces en los conventos, bueno, hay una teoría que es la que más solidez tiene, y era para agasajar a sus protectores. Sabes que antiguamente la religión pues tenía que tener el caballero, el rey, que los protegiera, si no, no hacían nada, ¿no? Entonces, pues para poderlos agasajar y para poder quedar bien con sus protectores o con la gente que le daban X dinero por aquella época, pues, vale, perfecto. Pues les llevaban unos dulces, le hacían unos dulces caseros, y luego, lógicamente, pues bueno, incluso hasta hoy en día se sigue haciendo como un medio económico, ¿vale? Independientemente del tema de la religión, que no me quiero ir por otros derroteros, pero siempre lo pensamos mucho, porque hoy en día, por desgracia, es así. Cada vez menos gente pues tienen una creencia sólida sobre el mundo de la religión. Independientemente de ese apartado, siempre las monjas de clausura, las de convento, igual que los curas, los frailes franciscanos, siempre han estado al servicio del pueblo. Incluso hoy en día no hay el pueblo que tiene un convento, pues es un privilegio, porque van a cuidar de los mayores, van a atenderlos, van a todo. Entonces, por desgracia, no tienen la ayuda y la economía que deberían de tener. Entonces, una de las maneras de las que pueden subsistir es a través de una venta, como estáis viendo aquí, la concentración de conventuales, que es un impulso económico para ellos muy importante. Y para mí es una labor que es de agradecer. Aparte de que el recetario que tienen los profesionales de hoy en día, yo me incluyo, aunque Javi ha hablado muy bien de que yo me dedico ahora a una alta pastelería, otro tipo de pastelería, pero mi base está en la pastelería clásica. La pastelería clásica incluye la pastelería conventual, ¿vale? De hecho, tengo la suerte de atesorar y de ser, como quien dice, el aguacea de las recetas originales de los dulces de los conventos de Zafra, ¿vale? De las monjas de Santa Clara, de las tengo yo toda la colección completa de recetario dulce, está en mi poder. Hace poco subí, porque pido permiso antes a la superiora, y subí en el Facebook una de las recetas que se hacían, que era el mazapán que se envuelve el hueso de santo, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, ahora lo que va a hacer es amasarlo todo, va a crear una pasta. Veréis que va a crear una pasta que se puede manipular bien, no queda demasiado blanda. Y bueno, ahora nosotros lo vamos a hacer a mano un poquito para que se quede un poco mejor, porque si no, la he traído para que disfrute, pero me parece que después de esta intervención voy a tener que... En fin, bueno, se ha quedado aquí un poquito.
alguna pregunta que quieran hacerme sobre respecto de algún tipo de dulce, lo pueden hacer en casa perfectamente. Ya veis que no tiene mayor complicación. Eso sí, seguir todas las pautas que os he estado comentando. Bueno, vale. Como siempre he dicho, cada maestrillo tiene su librillo. Hay tantas fórmulas como profesionales que lo elaboran. Es decir, igual que la tortilla de patata, cada uno en su casa le da su toque. En fin, vale, de acuerdo. Hay gente que lo hacen con naranja, hay gente que le echan naranja. En fin, hay versiones donde también esa. Sí, no, me refiero que esto ya ha derivado todo. Antiguamente era simplemente harina y agua. O sea, hacían una pasta, hacían como un pan, ¿no? Que lo hacían. Lo que pasa es que el nombre provenía de allí y de ahí dicen que es donde ha venido, es una de las versiones. Yo me inclino más por el tema de las monjas, es decir, que sea un dulce conventual y que lo hayan elaborado a raíz de todas las materias primas que tenían, pues siempre el aprovechamiento, para mí más es un producto de aprovechamiento, de cuando, igual que cuando de aquí deriva, por ejemplo, por los bollos de los chicharrones, ¿no? Que también se hace, o en Andalucía, los polvorones, los mantecaos, todo más o menos son vertientes de lo mismo. La única diferencia que hay es que tienen más ingredientes de una cosa que de otra, pero todo es de la misma familia. Entonces, de ahí ya, el original es como dijo, bueno, original, hoy es tan complicado saber qué es algo original, pero vale, lo puedes dar con la mano si quieres, lo limpias la pala. Y bueno, pues quería un poquito pues colaborar con esta causa tan maravillosa, porque todo lo que hay aquí se recauda para, bueno, pues creo que hoy en día, en los tiempos que corren, pues que se sigan motivando, incentivando este tipo de actividades es sobre todo mucho de agradecer. ¿Y alguna preguntita más, Javi? A ver, ¿qué pregunta? Sí, no.